Hola, hola, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro programa de nuestro primer día de nuestra tercera edición de Creo MX 2021. Y sin duda no puedo estar más alegre de poder presentar a tres chicos que realmente son base y pilar fundamental de Creo MX desde sus inicios. Nos acompañan ahorita los chicos de Apolo 25. Me da muchísimo gusto saludar a Jorge, a Mario y a Paul, ¿no? Creadores, constructores y aliados en esta historia llamada Creo MX. De verdad es para mí un honor poder presentarlos a mis amigos, ¿no? Me los considero mis amigos. Jorge Sánchez, economista por afición, hostler de profesión y publirelacionista gracias a una noche de fracasos. Actualmente dirige Apolo 25, un holding de agencias de diseño, relaciones públicas y marketing. Además es consultor y consejero de estrategia en organizaciones como Saskia de Winter Training, Remedios Mágicos, Línea de Fuego, entre otros. De verdad, qué gusto, bienvenido Jorge, siempre un gusto saludarte. Tenemos a Mario Fernández, CEO de Aliat Agency, es Senior Marketer y emprendedor aguerrido con experiencia manejando pautas mensuales de 4 millones de pesos y logrando escalar empresas a ratio de 7x anual. Actualmente es CEO de Aliat Agency, despacho de consultoría digital especializado en estrategias de inbound y growth marketing. Es un profesional enfocado en estrategias de performance y amante de entornos cambiantes, incluso caóticos. Volcano, líder de diseño e innovación de Apolo 25, es diseñador gráfico por la Facultad de la UNAM, emprendedor, idealista gráfico y actualmente socio líder de diseño e innovación en Apolo 25. Es amante de la comunicación y los proyectos que impliquen impacto social, apasionado del dibujo y la vida. Ha desarrollado y colaborado en editoriales de ilustración, branding y diseño web que abarcan desde presencia de la República hasta presencia de la República, hasta ONGs e instituciones privadas, así como proyectos de innovación. En los últimos años ha centrado su trabajo en impulsar el pensamiento de diseño en proyectos de marketing digital y consultoría para startups y emprendedores en México y Latinoamérica. De verdad, chicos, bienvenidos, qué gusto saludarlos y de verdad recordar que ustedes son pieza y pilar fundamental de Creo MX. Adelante. Juan Carlos, muchísimas gracias por tan hermosa presentación. Un gustazo saludarte y claro que también te consideramos nuestro amigo. Y pues creo para nosotros es uno de los proyectos emblemáticos y que abrazamos y queremos con todo nuestro corazón. Y pues que hemos tenido la dicha de estar presentes, ¿no? Gracias a Jorge Sánchez que nos invitó a participar a este maravilloso principio. Pues estamos con ustedes y con todo el público listos ya para platicar con ellos y compartirles pues un poquito de nuestra experiencia, ¿no? Buenísimo. Pues adelante, jóvenes, Gracias por la invitación. con los dodogramas, las fases para crear un logotipo exitoso. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues bienvenidos todos a esta bonita charla de Logodrama, la historia detrás del logo. Vamos a platicar de manera muy breve, va a ser una charla breve pero divertida, acerca de no solo de cómo crear técnicamente un logotipo, porque creemos que de eso hay muchas herramientas que pueden encontrar fácilmente en la red. Sin embargo, vamos a abordar los 3 puntos fundamentales que consideramos que tienen que ver con tener o no un logo exitoso, que va desde la construcción de la marca y vincularlo con el negocio. Pasaremos o haremos un repaso acerca de los elementos gráficos y un poco de cómo se construye tal cual un logotipo o una marca. Y finalizaremos pues con, una vez que ya lo tenemos, pues qué pasa y qué hacemos con él, ¿no? Cómo la fase de comunicación, marketing y estrategia se involucra dentro del proceso. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con acá este par de compadres. Arrancará Jorge Sánchez de Apolo 25. ¿Tú presentas, Paul? ¿Tú tienes por ahí Sí, nuestra claro. maravillosa presentación? Nos juntamos el fin de semana a buscar memes y GIFs. Entonces, si hay alguien aquí menor de 18 años, se puede quedar. Esta charla, por primera vez en la vida, no va a ser perturbadora. Y pues espero, una cosa que hemos platicado mucho o que platicamos mucho en las organizaciones en las que trabajamos, en los distintos rubros en los que trabajamos con ellas, es que la primera parte que tenemos que platicar es el tema de que el negocio es primero, ¿no? Entonces, ¿por qué?
¿cómo creamos una empresa exitosa? Y la identidad tiene que ser una parte fundamental de esto. Sin embargo, antes de la identidad, ¿qué tenemos que hacer? Adelante, Paul. ¿Por dónde empezamos? Adelante, Paul. Y siempre empiezo con esta pregunta, ¿a quién le quieres vender? Y tenemos un problema donde todos es ninguno, porque de pronto algo que me pasa siempre es como, quiero venderle al segmento premium, pero no quiero que el segmento de base de la pirámide se pierda. Y todos es ninguno, porque si le vendes a todos, no vas a tener contentos a ninguno, o tal vez ni siquiera llegues al punto donde tengas a alguno. Siguiente, Paul. Y lo primero que tenemos que hacer es conoce a tu cliente. Elige a quién le vas a vender. Elige un segmento, puedes segmentarlo demográficamente, puedes decir, bueno, a las personas de 25 a 35 años que usan smartphones, que ya tienen un empleo formal, pero empieza a segmentar quién va a ser tu usuario, porque, y lo voy a repetir 100 veces, y les va a sonar aburrido en esta conversación, pero cuando lleguen a su compañía, van a decir, ah, pues es que mejor a todos que a este segmento chiquitito, ¿no? El tema es, las más grandes compañías, su gran especialización es hacer estrategia y la estrategia es diferenciación. Siguiente, Paul. Y la diferenciación empieza a partir de conocer a tu cliente. Y les hago la pregunta, ¿por qué crees que te va a comprar a ti? Siguiente, Paul. Y les pongo un tema súper claro. Si no te necesitan, no vendes. Si no te necesitan, no te van a comprar. Entonces, siempre empiezo por esta parte, que lo primero que hay que hacer es escoger una audiencia y lo segundo que hay que hacer es entender y detectar una necesidad. Y muchos pueden decir, bueno, o sea, pero es que Palacio de Hierro no está satisfaciendo ninguna necesidad o Apple no está satisfaciendo ninguna necesidad. Comprar IKEA o Starbucks es una absoluta vanidad, pero ellos han entendido muy claro cuál es la necesidad que satisface tu cliente. Y es súper importante partir desde aquí como piedra angular, porque si tu negocio tiene éxito, porque tienes la suerte de que el mercado va hacia donde tú estás yendo, para cuando la marea del mercado se apague, esa marea va a evidenciar todas las fallas del negocio y en muchos casos deja a la gente en la calle. Siguiente, por favor, Julio. Y entonces, pues hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué compran las personas? Siguiente. Eh, cuando hablamos de empresa siguiente, porque ya sé que los mareo un poco con el dinero, pero quiero que lo vean y lo visualicen y quieran más de esto. Cuando pensamos, primero pensemos que empresa es, aunque le vendas desde tu empresa a otra empresa, o lo que le decimos en lenguaje marketing, business to business o B2B, las empresas solo compran por dos razones, para vender más o para reducir costos. Y ustedes van a decir, oye, pero yo acabo de hacer una alianza estratégica y a mí me compra mi partner porque somos partners. No, no te compra porque son partners. Te compra porque gracias a ti vende más. Los consultores de empresas normalmente le venden a las empresas porque son capaces de reducirles costos o de generarles algún tipo de eficiencia. Y una cosa súper importante aquí es recordar que le estás vendiendo a personas que tienen objetivos profesionales y que tú vas a causar dos cosas en sus carreras, que lo regañen o lo despidan, o que lo hagas tan bien que por lo menos conserve su puesto. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, está padre esto de la empresa a empresa, ¿no? O sea, como pueden ser las consultoras, los despachos de abogados, como pueden ser las agencias de marketing como la nuestra. ¿Qué pasa cuando hablamos con el tema del consumidor, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Electra, con Liverpool, con Starbucks? ¿Cómo le vendo a las personas y por qué las personas me comprarían? Siguiente, Paul. Y les hago la pregunta, ¿ustedes creen que las personas son lógicas? Siguiente, por favor, Paul. Y la respuesta es no, las personas no son lógicas, las personas son psicológicas. Hace mucho tiempo, desde el inicio de la lógica económica,
se pensaba que los seres humanos tomábamos las mejores decisiones posibles con base en lo que queríamos. Y un día, hace como 5 años, se le ocurrió a un grupo de economistas un poquito locos que dijo, hey, alto, alto ahí, las personas no toman decisiones a partir de lógica, las personas toman decisiones a partir de la información que tienen disponible y la emoción que están sintiendo en el momento. Entonces, imagínate que estás frente a un cliente y le dices, no, lo que pasa es que tu solución no sirve, pero si me sumas, seguro hacemos que sirva. Probablemente tengas razón, pero tener razón no te va a servir para nada. Lo que vas a ocasionar es que esa persona se enoje y tú salgas por la puerta de la sala de juntas sin haber hecho una venta, ¿no? ¿Por qué compran las personas? Siguiente, Paul. Las personas compran por 4 razones básicas: fisiología, seguridad, afecto y reconocimiento. Y para quien haya leído un poco de psicología o conozca un poco de Maslow, hay una quinta que dicen que es la autorrealización. Yo les tengo que decir una cosa: yo no confío en la humanidad. Yo apelo a sus necesidades más básicas y animales y a sus traumas más complejos de la infancia. Y cualquier razón que me puedan dar de por qué compran ustedes va a caer en una de estas 4, ¿no? Porque tienen hambre, porque tienen miedo, porque quieren impresionar a alguien para que los quiera, o porque quieren impresionar para ser reconocidos. Entonces, incluso en una venta B2B, podrían apelar a una de estas 4 necesidades con el fin de que les compren, ¿no? Y especialmente en los temas de B2C o de empresa a consumidor. Entonces, piensen en cualquier razón por la cual compran y va a caer en una de estas necesidades. ¿Y por qué se las pongo? Porque esto nos va a permitir entender qué necesidad estamos cubriendo y después qué vamos a proponer, porque tenemos que ser distintos para los demás, ¿no? Siguiente, Paul. Y les traje un video que me parece que no se ve. Bueno, este es el hombre más interesante del mundo. No sé si se acuerdan de este comercial. El hombre más interesante del mundo, dicen que cuando él nació, sí nacieron todas las flores. Y cuando él sale de viaje, dicen que los planetas se alinean para que él pase, ¿no? Entonces, el hombre más interesante del mundo nos trae un consejo esta tarde para ustedes. Siguiente, por favor. Antes de irse de viaje, siguiente, por favor, Paul. Antes de irse de viaje, el hombre más interesante me dijo una cosa, que quiero que se lleven para el resto de sus vidas. Haz una cosa en los negocios, haz una cosa y dile que no a todo lo demás. Es muy fácil, de nuevo, así como es muy fácil decirle que sí a todas las audiencias, es muy fácil decirle que sí a todas las ideas de negocio y es muy fácil decirle que sí a todos los clientes. Y les tengo un secreto que me contó el hombre más interesante del mundo, que es: mientras más nos seas capaz de decir, con una dirección clara, vale la pena recordarlo, mucho más exitoso va a ser tu negocio. Siguiente, por favor. Y como les decía, la estrategia es diferenciación. Siguiente. Es ser el mejor para la menor cantidad de personas posible, pero enfocarte en ellas. Entonces, Gillette es muy bueno haciendo memes. Apple, muy bueno haciendo cables que se rompen. Y IKEA, como no le importan sus clientes, pues uno puede ir a su tienda a jugar con un carrito. Pero más allá de eso, Gillette es súper bueno en brindarle productos al hombre para la belleza. Y en eso es súper bueno Gillette. Y Apple es súper bueno en hacer productos de computación. Y si ustedes van a la página de Apple, van a leer una leyenda que dice: hacemos las mejores computadoras del mundo. Claramente no los mejores cables. Y si ustedes van a la página de IKEA, si estudian un poco de IKEA, la estrategia de IKEA es muebles listos para armar. IKEA no te va a dar el mejor servicio al cliente, te va a dar un mueble listo para armar lo más barato posible. Y de nuevo, la diferenciación es especialización. Gillette está especializado en hombres, Apple en computación y IKEA en muebles de bajo costo. Siguiente. Y bueno, me van a decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cuáles son las acciones concretas de todo este choro que este güey me acaba de echar? Siguiente. La primera es: elige un target. ¿A quién le vas a vender? Y quédate ahí. Siguiente. Solo uno. Siguiente. De verdad, por favor. Siguiente. Solamente uno.
Siguiente. Elige una industria. Una vez que ya elegiste a quién le vas a vender, elige qué le vas a vender y de qué industria le vas a vender. Siguiente. Y hazte la pregunta, y hazles la pregunta a tu público. ¿Qué es lo que más odias de la industria? Siguiente. Y insisto, hazles la pregunta a tu público. Una vez que ya encontraste una audiencia, una industria, y qué es lo que más odian de ello, ya encontraste una necesidad. Siguiente. Y por favor, no supongas, oye, es que yo creo que le podemos vender a la gente café súper caro y que pues a lo mejor sí, pero mejor sal y prueba tu producto o sal y pregúntale a las personas. No supongas. Siguiente. Y apasionate del problema, no de tu producto. El error más grande de los emprendedores es, mi producto es el mejor del universo. A lo mejor sí, pero lo que importa es que sea usable para los demás y que la gente lo quiera, no que es el mejor del universo. Siguiente. Y les hago una pregunta, ¿qué prefieres, tu ego o ganar dinero? Si prefieres tu ego, ve y abraza tu producto. Es perfecto, adelante. Y llora mucho porque no vas a ganar dinero. Si prefieres ganar dinero, ve y pregúntale a tu audiencia, ¿no? Siguiente. Y voy a cerrar con esto, ¿no? Yo no decido si esta conferencia estuvo chingona. Siguiente. ¿Quién creen que lo decide? Lo deciden ustedes. Siguiente, por favor. Y lo mismo les voy a decir, tú no decides si tu producto es chingón, lo decide tu cliente. Siguiente, por favor. Lo siento, esa es la cruda y dura realidad de hacer negocios. Siguiente. Y cierro con esto, sé lo suficientemente apasionado para nunca rendirte, pero lo suficientemente humilde para mejorar todos los días. Ok, estupendo, estupendo, ¿no? Pues muchas gracias, George. Y precisamente, pues lo que sigue o el siguiente paso es, estuvo muy bonita la parte de negocios. Es muy interesante entender que primero necesito definir mi negocio para poder transformar esto en un logotipo. Pero ¿y cómo convierto todo eso en un logo o en una imagen si no soy un diseñador o diseñadora, ¿no? Y ahí es donde donde llegamos y nos atoramos, ¿no? Lo primero es entender, o mi primer consejo sería entender en qué etapa está nuestro proyecto, ¿no? Si está en una etapa de validación, en donde acaba de nacer la idea, todavía no tenemos mucha experiencia respecto a cómo van a responder precisamente los clientes y todo esto que nos mencionaba Jorge, no conocemos muy bien cómo va a ser la respuesta o cómo no conocemos perfectamente la industria. Tengo muchos huequitos por llenar, estoy en etapa de validación y en esa etapa lo que recomendamos es no te arriesgues demasiado, ¿no? Pon las balas o pon tu inversión en donde la necesitas poner, utilizar herramientas y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esas herramientas. Existen un montón de herramientas gratuitas, ¿no? Acercarse a amigos, expertos que conozcan del tema, pero que en realidad tu inversión necesite o que necesite de muy poca inversión o la menor cantidad de inversión posible. Y tal vez parezca irónico que lo digamos nosotros, ¿no? Una empresa que se dedica a vender este tipo de proyectos y que te decimos no contrates en esta etapa o procura no contratar en esta etapa a un profesional, ¿no? Y aunque parezca raro, ¿no? Mi consejo es ese, o sea, porque en la etapa de validación vas a cometer errores invariablemente, a menos de que tu proyecto ya esté validado o que tengas experiencia en la industria, es decir, que tengas mucho tiempo trabajando en esa industria, que ya conozcas los procesos, que ya conozcas el producto, que ya sepas que ese producto está validado por un mercado, una audiencia determinada. Entonces sí ya tienes un proyecto validado o ya tienes mucho más camino recorrido entre la ruta y entonces ya vale la pena que des un siguiente paso y ahora vamos a platicar de cuáles son esos siguientes pasos. O si ya pasaste por estas dos etapas, sobreviviste a los 2 años que dicen aproximadamente, ¿no? Las estadísticas que duran una empresa, ¿no? Si ya superaste esta fase y estás en crecimiento o en expansión, entonces vale la pena integrar a una agencia, vale la pena integrar a un equipo de profesionales y vale la pena que puedas desarrollar un proyecto o invertir en un proyecto de branding porque ya tendrás un producto validado, ya tendrás
mucha más experiencia, capacidad de inversión, etcétera, ¿no? Y bueno, lo típico o lo normal, y lo cual no está mal, es, bueno, yo conozco al primo de un amigo, ¿no? Que hace logos, rifa, algunas cositas y que me puede ayudar con mi imagen. No está mal, pero no lo es todo. Y esto quiere decir que, como les decía, dependiendo de donde te encuentres, es los recursos que vamos a utilizar, ¿no? El primo, un amigo, una persona que tiene conocimientos generales o conocimientos básicos o que apenas nos puede ayudar, incluso yo mismo e incluso hemos tenido clientes que sus primeros logotipos los diseñaron con PowerPoint, ¿no? Y con esos diseños salieron al mercado y fueron un éxito y luego ya que crecieron, tuvieron otras necesidades de comunicación, pues se vale, ¿no? Pero precisamente lo importante es primero definir todo lo que nos había platicado Jorge para poder entender mi modelo de negocio, ¿no? Y entonces, para poder crear mi logotipo, lo que necesito es entender los diferentes tipos de marca o los diferentes niveles de identidad que existen, ¿no? Y nosotros clasificamos estos 4 niveles, ¿no? Que es el conocimiento, el nivel de identificación verbal, que es el nombre, el nivel de identificación visual, que puede ser un logotipo, un símbolo, color, forma, o cualquier otro elemento con el que se identifica nuestra marca, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Que es todo aquello con lo que va a interactuar mi usuario, las personas, mis clientes y la experiencia que se van a llevar al respecto. Entonces, aquí podemos ver cómo empezamos a abrir el panorama y cómo vemos que un logotipo no es nada más crear una tipografía linda y poner 2 o 3 colores, sino empezar a pensar que el logotipo es un elemento más de un sistema que tiene que ver con mi marca. Y al final, o sea, donde aterriza es con mi proyecto o con mi negocio, ¿no? Entonces, eso es lo principal que tenemos que entender, que el logotipo es un elemento y que es como la cara, ¿no? Que va a mostrar todo lo que existe dentro de mi empresa y es nada más parte de todo este sistema, ¿no? Ya entendí dentro del posicionamiento, por eso es importante entender quién es mi público objetivo, cuáles son mis diferenciales, cuál es mi visión, los valores de la marca, mi personalidad, y ahí empiezo a definir algo que denominamos también el ADN, ¿no? El nombre, cómo me llamo, cómo defino mi marca, cuál es el tagline que voy a utilizar para que las personas entiendan de qué se trata mi marca también es importante, ¿no? Y eso impactará inevitablemente en cómo se va a ver mi marca. Entonces, antes de poder generar un contenedor, que es la imagen, necesito entender cuál es el contenido que va a tener esa imagen, ¿no? O ese símbolo. Y una vez que ya entienda ese contenido, y una vez que ya tenga cómo voy a mencionar o cómo voy a nombrar ese contenido, pues ya puedo pasar entonces a generar una imagen, ya puedo pasar a generar un símbolo, un logo, puedo empezar a pensar en formas, en colores, y posteriormente lo puedo llevar hacia una experiencia para mis clientes, ¿no? La primera pregunta que es importante hacerse es, ¿para qué quiero mi logotipo, no? ¿Para qué es importante? ¿Dónde lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? Porque no voy a quizá tener una aplicación digital, o sí, o soy una tienda, o tengo un negocio online, ¿no? Lo importante es entender para qué quiero mi logo. Y para todo esto es entender y definir el ADN, que es la personalidad de marca. Ya que entendimos toda la parte del negocio, es bueno ahora preguntarnos, ¿esta marca cómo actúa? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y cuáles son sus valores? Es casi como si estuviéramos describiendo a una persona y esto nos va a empezar a dar pistas de cómo podemos nosotros empezar a conceptualizar la marca, ¿no? ¿En dónde interactúa? ¿Cuál es su entorno? ¿Con quién interactúa? ¿Qué tono de voz utiliza? ¿Qué canales implementa? Es decir, si se relaciona solamente con personas, si interactúa con organizaciones públicas, privadas, qué tipo de interacciones tiene con esas organizaciones, si es proveedor, etcétera, etcétera. Eso nos va a empezar a dar una pauta de cómo debería de lucir ese logotipo, de lucir esa imagen, ¿no? ¿Qué tono de voz utiliza? ¿Es sumamente serio? ¿Es algo muy amable? ¿Es algo muy alegre? ¿No? Tal vez es sumamente formal. Y entonces empezar a definir ese tipo de conceptos nos van a ayudar más adelante para poder transformarlos en imágenes. ¿Y qué canales implementa? ¿Se va a utilizar en redes sociales? ¿Se va a utilizar en web? No, pues tal vez se comunica solamente por WhatsApp, por correo electrónico. Ese tipo de canales de comunicación que utiliza nos van a ayudar también a entender cómo voy a construir esta imagen para poder pensar en un futuro o para que en un futuro yo pueda utilizarlo de la manera óptima.
y qué productos y servicios tiene, ¿no? ¿Cuáles son las características físicas de esos productos? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué materiales utiliza? Eso me puede dar la pauta para entender si va a ser robusto, si va a ser ligero, si va a dar o necesitamos que tenga una impresión de algo costoso o algo más económico, ¿no? Y cómo se va a relacionar, ¿no? Para eso necesitamos entender todo nuestro abanico de posibilidades dentro de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y la idea que queremos que esté presente en la mente de las personas y queremos que, es decir, al final, cuando las personas interactúen no solo con mi logotipo, ¿no? Porque ya habíamos establecido que el logotipo no nada más es, o la marca no nada más es una imagen o el logotipo, sino todos los momentos en los que las personas interactúan, desde que les contesto por WhatsApp, ven mi logotipo desde luego, y luego empiezan a interactuar con mis productos o servicios. ¿Cuál es la imagen o cuál es la imagen mental que yo quiero que se lleven, ¿no? Esa es la idea de marca que yo tengo. Y entonces definir este ADN nos ayudará a entender qué tipo de marca necesitamos y por qué la necesitamos, porque lo que tenemos que entender es que el logotipo es parte de un tipo de marca, que existen un montón de tipos de marca y que aquí en términos de tipos marcarios nos podríamos aventar toda una conferencia, pero aquí podemos ver cómo existen diferentes tipos de marca para diferentes industrias, para diferentes necesidades, ¿no? Algunos podemos ver que tienen símbolos, algunos podemos ver que es puro logotipo, es decir, solamente la tipografía, ¿no? Y funciona muy bien porque lo único que necesitan es firmar ese producto, ¿no? Algunos vemos que tienen un símbolo solamente, ¿no? O que utilizan alguna fusión, ¿no? Como podemos ver en un logotipo con símbolo, por ejemplo, ¿no? El de Pepsi, y entonces vemos cómo de pronto van a utilizar solamente el símbolo o van a utilizar el logotipo o los van a utilizar juntos, y entonces eso nos da una idea del universo que tenemos, ¿no? Y que no solo se trata de generar una imagen nada más, un símbolo nada más, sino que para que yo pueda generar este símbolo o esta imagen, necesito primero entender todo lo que platicamos anteriormente. Y luego tengo todo este universo de elementos para poder construir y para poder empezar a generar una marca, ¿no? Pero bueno, una vez que ya supe todo eso, me voy a aventar a diseñar mi marca, lo voy a primero y no tengo presupuesto para contratar a una agencia o para contratar a un diseñador y me voy a meter a Canva o me voy a meter les sugiero que utilicen Canva o me voy a meter a alguna otra herramienta y voy a empezar a utilizarla, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que entender o qué es lo que puedo utilizar o cuáles son los recursos que yo tengo? Bueno, el primer recurso o el más importante desde mi punto de vista es la tipografía, ¿no? Y que es una gran decisión y que creo que es de las más importantes para poder tener un logotipo que funcione, es decir, que tenga pregnancia en las personas, que las personas lo puedan leer fácilmente, que lo recuerden, que entiendan de qué se trata, ¿no? Y aquí lo que les recomiendo es procuren que la tipografía sea coherente y sea legible. Es decir, que sea coherente, me refiero a que sea coherente con lo que yo dije anteriormente, que es mi negocio, con la industria en la que yo estoy inmerso, ¿no? En la que mi negocio esté inmerso, que sea coherente con respecto a lo que yo definí que son mis principios, mis valores y mi tono de voz, ¿no? Y que sea legible, que sea fácil de leer, o si yo voy a hacer un símbolo que no tenga legibilidad, que sea, que bueno, no se los recomiendo en esta fase, porque allí necesitas de un montón de elementos adicionales para poder entenderla o comprenderla, ¿no? Entonces, yo les diría en estas dos etapas que sea coherente, que sea legible. Y meternos a tipografía sería tener toda una clase de diseño en realidad y creo que aquí lo más importante es darle los recursos necesarios. Entonces, les diría, quedémonos con serif, que son las tipografías con patines, y las tipografías sans serif, que son los recursos que tenemos. Y existe un mundo de tipografías que vamos a encontrarnos afuera, que vamos a ver tipografías hechas a mano, que vamos a ver tipografías que parecen hechas con brocha, etcétera. Yo les diría, antes de llegar a ese tipo de formas, quedémonos en estas dos, exploremos las tipografías que tenemos o los recursos que tenemos y veamos qué tipografías dentro de estos universos podemos encontrar, ¿no? Y luego vemos también que dentro de las tipografías, además de que tenemos serif y sans serif, que son estos patincitos que vemos aquí, o sin patincitos o sin remates que vemos acá, pues tenemos también diferentes pesos, ¿no? Aquí vemos un peso que es muy delgado, o un poquito más delgado, que luce más elegante, y que podría ser quizá una tienda
de ropa, ¿no? Podría ser una fashion store. O vemos acá, por ejemplo, una sans serif también, que es un poco más robusta, ¿no? Y que tal vez podría ser una marca para el hogar, ¿no? Elegante también. Vemos que es muy discreta y tiene mucho más peso, ¿no? Mucho más presencia, quizá. Y luego tenemos a Bebop Games, que se ve más alegre, que se ve divertida, que se toma ciertas atribuciones, ¿no? Y entonces no le importan tanto los espacios y la configuración formal de la letra, sino que se avienta a romper eso y que crea formas mucho más divertidas o interesantes, ¿no? Y que bien podría ser una marca, por ejemplo, para videojuegos. Entonces, vemos como una misma palabra que no tiene ningún sentido, ¿no? Que podría ser un nombre, que podría ser un nombre nada más fonético, ¿no? Tiene dentro de 3 tipografías diferentes, podría darnos 3 sentidos distintos, ¿no? Y no necesitamos, en este, por ejemplo, en este nivel no necesitamos ni siquiera un símbolo todavía, ¿no? Tenemos nada más un logotipo que me podría funcionar para que yo pueda marcar, mis, productos, mis servicios, ¿no? Como una firma, digamos. Entonces, en este primer nivel yo les diría, quédense en una etapa de validación antes de que pasen a un siguiente nivel de símbolo, antes de que pasen a un siguiente nivel de, bueno, cómo voy a empezar a complicar el sistema o cómo pensar en un sistema porque tengo una panadería y quiero que se vea el pan, etcétera, etcétera. Se vale, pero antes de llegar a eso, pensemos en la tipografía, ¿no? Enseguida, el color, también, lo importante es mantengámoslo lo más simple posible. Mientras más paleta de color tengamos, mientras más amplia sea nuestra paleta de color, más complejo se va a volver nuestro sistema y entonces va a ser mucho más difícil en diferentes niveles de reproducción, de comunicación, etcétera. Entonces, dejémoslo simple, elijamos un tono, elijamos un color que nos favorezca, que sea acorde a la industria en la que estamos trabajando y entendamos un poquito quizá nada más del círculo cromático, ¿no? Que parte de estos 3 colores primarios, que tenemos los secundarios, que no son otra cosa sino la fusión de los primarios, y luego tenemos una serie de colores que nos permiten entender contrastes o que nos permiten generar acentos, ¿no? Y entonces, de esta manera yo puedo utilizar mi paleta de manera mucho más sencilla, ¿no? Es decir, si yo quiero un alto contraste con un azul, quizá pueda probar con los análogos, los que están cerquita del azul, o puedo probar con algo que contrasta como los de este lado y puedo jugar un poquito. Pero lo más importante es mantenerlo simple. Yo les sugeriría, quédense con un color, elijan un color que dentro de la industria esté presente, ¿no? Quizá ustedes digan, bueno, dentro de la industria está presente el verde, pero yo quiero diferenciarlo y lo puedo mezclar tal vez con un negro, lo puedo mezclar con un grisecito, se vale, ¿no? Pero lo más importante es mantener simple en esta primera fase mi paleta cromática para que pueda seguir y pueda controlar mi sistema de comunicación. Y enseguida la composición, ¿no? La composición, procuremos que tenga armonía. ¿Esto qué significa? Bueno, hay un montón de formas de realizar una composición armónica o de realizar diferentes elementos, ¿no? De componer los elementos dentro de mi logotipo, pero aquí preocupémonos principalmente porque entender que los logotipos actualmente los vamos a utilizar principalmente de manera rectangular, ¿no? En nuestras pantallas, en diferentes aplicaciones o últimamente pues funcionan demasiado o se ha posicionado mucho la forma cuadrada, principalmente por redes sociales, aplicaciones, etcétera. Entonces, entender que necesitamos comprender esas dos formas y lo importante es que nuestro logotipo, nuestra imagen funcione dentro de estas dos formas y que tenga un equilibrio, ¿no? Es decir, que esté centrado, que los elementos que lo componen pueda leer yo primero un elemento, que luego pueda leer otro elemento, que sea fácil de entender para las personas, que no tenga como chile, mole, pozole y uno arriba y uno abajo, ¿no? Sino que tenga un elemento central que me permita entender de qué se trata el mensaje, ¿no? Aquí podemos ver también el símbolo, ¿no? Que también es todo un tema, pero insistiría, mantengámoslo simple. Si yo mantengo simple un símbolo, va a ser fácil de reproducir, de recordar, de utilizar en diferentes aplicaciones. Aquí vemos un gran símbolo, como es la Cruz Roja Mexicana, ¿no? Que bueno, es bastante claro. Pero vemos como el símbolo es algo en lo que yo puedo simplificarlo en su máxima expresión y nos permite utilizarlo, insisto, en diferentes aplicaciones, ¿no? Mientras yo haga más completo mi símbolo, si yo le meto un panecito así con el trigo y tal, se vale, pero el momento en el que lo lleve a reproducirse tal vez para que lo ponga en mi playera, puede ser un poquito más difícil si va a ser bordado, que bueno, últimamente hay mucha tecnología para eso, sin embargo,
sigue siendo difícil, puede ser más caro, ¿no? O difícil de reproducir al momento de poner en un elemento digital. Entonces, respecto a su símbolo, piensen en la idea que tienen y traten de reducirlo a la mínima expresión, ¿no? Y definamos cuáles son las aplicaciones, ¿no? Que es todo aquello que necesitamos para comunicarnos y posicionarnos y que es donde nuestro logotipo va a estar interactuando o uno de los elementos o donde nuestra imagen va a interactuar, ¿no? Y que van a ser elementos de comunicación que pueden ser cosas tan sencillas como unas tarjetas de presentación, mis playeras, ¿no? Gorras, tal vez elementos para mis redes sociales. Entonces, es entender que este logotipo o esta imagen va a estar interactuando en esos espacios y que si estoy en un celular y es muy pequeñito, pues va a ser difícil de leer, ¿no? Si tiene mucha información, va a ser difícil de leer. Si lo mantengo simple, claro, con el peso adecuado, el adecuado, va a ser fácil que las personas lo lean y que lo puedan comprender, ¿no? Entonces, en la etapa de validación, ¿qué les recomendamos? Pues utilizar Canva o un creador de logotipos online, puede funcionar. Solo recuerden estos elementos fundamentales, poner ojo en la tipografía, mantener simple la tipografía, el color y su composición ordenada. Si ya tengo un proyecto validado, lo que les recomendamos es acérquense a su diseñador o diseñadora de confianza o una agencia, porque entonces su sistema de comunicación se vuelve más complejo y ustedes tienen que enfocarse en este momento en crecer su negocio. Entonces, ahí lo más importante es acercarse a alguien que les pueda apoyar y con quien puedan crecer de la mano. Y el siguiente paso, ya en la expansión o crecimiento, lo que les recomendamos es una agencia o un diseñador que tenga experiencia porque empiezan a involucrarse algunos elementos o algunos temas como temas legales o principalmente los temas legales a veces suelen ser difíciles, ¿no? Respecto al registro de marca o al registro de nombre, es importante que haya cierta experiencia para que el ejercicio que ustedes están realizando se convierta en una inversión. Y como un bonus les recomiendo que si trabajan con un diseñador o una agencia, pues lo que les tienen que entregar son propuestas. Cada quien define cuántas propuestas entrega, ¿no? Pero al menos que les entreguen 2 propuestas o una propuesta muy bien diseñada. El logotipo con elementos editables, ¿no? Exijan sus archivos editables, pero también paguen tiempo para que los diseñadores puedan entregar sus archivos editables y paguen bien para que sus diseñadores puedan entregar los archivos editables. Un manual o guía de uso para que puedan entender a otras personas cómo se implementa o cómo se utiliza este símbolo que ha diseñado el diseñador o la agencia, cómo funciona la tipografía, qué tipografía es. Y aquí lo que les recomendamos es siempre pregunten el tipo de licencia que utilizan en la tipografía. ¿Sí? Es decir, saber que las imágenes o tipografías que están utilizando, si son iconos, ilustraciones o fotografías, si son de stock, pregunten a su diseñador o a su creador si son de stock y se vale que lo sean, pero siempre estará mucho mejor que sean originales, aunque eso aumente su precio, o que tengan la licencia para el uso comercial de la misma, ¿no? Que no sea una fotografía que tenga pues derechos de uso, o que no sea una tipografía que no se hayan comprado los derechos de uso de esas imágenes o de esa tipografía y que posteriormente ustedes puedan meterse en algún problema legal, ¿no? Entonces, siempre cuiden estos puntos para que ustedes puedan tener un proyecto exitoso con el diseñador, la diseñadora o la agencia con la que trabajen. Y pues hasta aquí sería mi contribución, ¿no? En realidad no es tan complicado una vez que definimos todo lo anterior y podemos entender la etapa en la que estamos, aquí nos acercamos y también poder entender cómo vamos a evaluar un proyecto en dado caso de que estemos trabajando con alguien más o algún experto o experta que se encargue del proyecto. Entender estos principios básicos será fundamental para el éxito del mismo. Y pues adelante, mi estimado Mario. Ahora sí, cuájense. ¿Se acuerdan de la letanía que nos aventó Jorge sobre cómo entender a tu usuario y solamente uno y así? Ok, de eso vamos a hablar ahorita, ¿vale? El primer punto que queremos tocar es, si ustedes siguieron todos los pasos que les estuvieron diciendo tanto George como Paul, están en esta situación en la cual tengo las llaves de un Ferrari, pero no tengo ni idea de cómo manejarlo. Y es justo en lo que yo les quiero ayudar. Así que el primer punto, y es aquí donde van a descubrir que soy un nerd de closet o no tanto de closet, es que me encanta validar todo con data. Y para generar data que sea realmente valiosa y que sea realmente representativa, necesitamos ejecutar un experimento que nos valide aquella hipótesis que tenemos. Así que, señores, abrochen el cinturón porque vamos a empezar a trabajar con un experimento. Siguiente, por favor. En general, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, nos toca trabajar en un GTM. ¿Qué es un GTM? En esencia es un go-to-market. Así como en marketing todos son acrónimos, aquí también lo tenemos.
En esencia, lo que estamos buscando con un go-to-market es tener nuestros mínimos recursos necesarios para poder salir al mercado, validar aquello que tenemos y poder determinar si nuestro producto funciona para el mercado que queremos o si es necesario que cambiemos el producto, que cambiemos el mercado, que cambiemos la estrategia o que cambiemos lo que sea que haga sentido para con ello. Puntos importantes en los cuales yo me quiero centrar es, punto número 1, nuestro objetivo es el validar que la marca transmite aquello que nuestra estrategia está dictando. Con todo lo que Jordan nos explicó, entendimos cuál es la esencia de la estrategia, qué tenemos que proponer, hacia quién vamos dirigidos, todo ese tipo de cosas las tenemos ya un poquito más claras. Ahora bien, cuando diseñamos, tratamos de comunicar todo esto mediante el ADN de la marca, la tipografía que utilizamos, los colores, si decidimos tener un logotipo con un símbolo o no decidimos tenerlo. Ahora es momento que lo empecemos a testear. ¿Y cómo lo vamos a testear? Bueno, la forma más sencilla que yo recomiendo es mediante testeos A/B. Un término que suena hiper complicado, pero que honestamente es bastante sencillo. El testeo A/B lo que nos dice es, tú vas a hacer un test en el cual vas a tener prueba A y prueba B. Y vas a probarlas las dos y vas a ver cuál de las dos funciona mejor. Aquí normalmente cuando estoy dando consultorías me preguntan, ok, ¿qué es funcionar mejor? Y si bien si nos ponemos a revisar documentación vamos a encontrar un montón de mafufadas diferentes que te van a explicar qué es funcionar o qué no es funcionar, yo me voy al término más sencillo, lo que venda más. Señores, estamos aquí para hacer dinero. Entonces, si no hace dinero, no sirve. Testeo A/B es probar 2 hipótesis, 2 logos, 2 pruebas, 2 lo que tú quieras y veas cuál es la que vende más. Por ahí siempre, digo yo que me encargo un poquito de la parte de marketing, me preguntan cuál es el mejor anuncio, el anuncio que vende más. Aquí es lo mismo, idéntico, ser unos cerdos capitalistas. Está perfecto, así funciona el mundo. Siguiente punto, es indispensable que tengamos un experimento que esté controlado y documentado. Son 2 puntos súper importantes. El tema de que tú tengas un experimento que esté controlado quiere decir que tú lo estás trabajando bajo un entorno que está bajo tu control, que conoces cuáles son las variables que vas a estar testeando y que eres capaz de modificarlas de la forma en la que sea necesario y que esté documentado. No vale solamente con que tengas un experimento y dices, a ver qué pasa. Tienes que tener bien claro cuánto tiempo va a durar, cuáles son los resultados esperables, de qué manera vas a determinar cuál va a ser la variable que va a estar ganando, en qué redes lo va a estar teniendo. Todo esto documentado en papel, señores. No confíen en su memoria. No, de verdad, no confíen en su memoria, se les va a olvidar, algo va a pasar, algo va a tronar y entonces el principal perjudicado va a ser su marca y por consiguiente ustedes. Docúmentenlo todo. Ténganlo en un Google Sheets, ténganlo en Notes, ténganlo donde ustedes quieran, ténganlo en papel, a lápiz y papel si quieren, pero enfóquense muchísimo hacia de qué es específicamente aquello que vamos a estar validando. Y en caso que los resultados no sean favorables, porque pasa y pasa muy seguido, podemos más bien, si los resultados son favorables, podemos avanzar con la marca. Estamos perfectos y podemos migrar a la siguiente fase, como nos estuvo diciendo Paul. Si no son favorables, es un momento que reevaluemos el proyecto como un todo. ¿A qué me refiero como un todo? Determinemos con base en las variables que estuvimos testeando cuál es la que no funcionó, en dónde nos empezó a crujir el engrane y tratemos de verificarlo. Si es solamente un tema de logo, perfecto. Vamos a redefinir el proceso de diseño del logotipo y vamos a encontrar en dónde tenemos que estar mejorando. Tal vez no utilizamos la tipografía correcta, tal vez la colorimetría es demasiado pesada. No sé, no tengo idea, pero identifiquémoslo. O, sinceramente, la estrategia no funciona. El producto no está ahí todavía. Hay que rediseñar. ¿Vale? Siguiente. Y al punto en el que estamos ahorita, estoy seguro que muchos están pensando, puta madre, otra charla teórica y cero práctica. Como no quiero que se vayan con esa idea, vamos a considerar algunos puntos importantes. Punto número 1, para poder hacer algo mucho más práctico. El paso 1 es que determines la variable que vas a testear. Aquí necesitas 2 cosas, una hipótesis base y una hipótesis de prueba. El que tú determines las variables que vas a testear es aquel elemento el cual quieres someter a tu experimento para que puedas determinar si algo está o no está funcionando. En este caso, por ejemplo, hablemos de tu logotipo. Si yo quiero determinar si mi logotipo engancha o no engancha con mi usuario. Bueno, una vez que tenemos en claro esto, entonces vamos a tener a nuestra hipótesis base, que es mi logotipo actual, y voy a tener una hipótesis de prueba que es mi nuevo logotipo. Y vamos a poner a correrlos en igualdad de circunstancias. Mismos anuncios, mismo targeting, misma media, mismo todo. Lo único que cambia es que en el anuncio 1 tengo mi logotipo base
y en el anuncio 2 tengo mi logotipo de prueba y veamos cuál de los dos performea mejor. Así de sencillo. Oye, Mario, pero ¿y cuánto tiempo tengo que estar haciendo eso? ¿En qué momento podemos decir que tengo resultados conclusivos? Esta pregunta es bastante puntual o personalizada. Yo normalmente me centro hacia 3 plazos de tiempo: 1 semana, 2 semanas o 4 semanas, dependiendo de la complejidad de tu hipótesis. Si tu hipótesis es solamente validar un diseño en específico, no es tan complicado. En 1 semana puede que ya tenga resultados conclusivos. Si ya estamos validando un nuevo feature en tu producto, bueno, es algo bastante más complejo. Vamos a un experimento a 2 semanas para entender si la propuesta de valor hace sentido con lo que el usuario quiere. Si ya estamos haciendo un rediseño completo y estamos proponiendo una propuesta de valor totalmente diferente, es algo mucho más complejo. Necesitamos de 4 semanas para poder entender que eso esté funcionando. El chiste es que tengas la suficiente data crítica con la cual puedas tomar decisiones que sean estadísticamente representativas. Y con base en ello, vas a poder avanzar. Muy bien. Ahora, ya entendí cómo tengo que diseñar mi experimento, ya entendí cuánto tiempo tiene que dar mi experimento, dónde lo corro. Si hablamos específicamente del tema de marcas, de logotipos, las mejores medias para testear en este orden en específico es 1, redes sociales; 2, YouTube; y 3, Google Display Network. 4, las métricas que te recomiendo que estés revisando para que puedas determinar si tu resultado va por buen camino o no son tu CTR, para que puedas determinar qué tanta interacción estás teniendo en los anuncios. 2, el tiempo medio de estadía que tengas en tu página web o en tu infraestructura en general. 3, la tasa de recurrencia. ¿Cuánto del porcentaje de tráfico que estás teniendo es por parte de usuarios que ya antes habían llegado? Y, punto final, tasa de efectividad. ¿Cuánto estás convirtiendo? ¿Cuál es tu porcentaje de conversión a nivel de ventas, a nivel de adquisición de clientes potenciales? Lo que tú quieras. Ahora bien, el punto más importante con el que yo me gustaría quedarme es: recuerda que todo lo que te estoy diciendo son métricas que están persiguiendo indicios del rendimiento de tu marca. No es información conclusiva. ¿A qué me refiero con que no es información conclusiva? El hecho que estas métricas no se estén moviendo de forma favorable no significa que en sí la marca como un todo está mal, sino que simplemente es un foco rojo del cual tenemos que empezar a prestar atención. Y hay que someterlo a más experimentos para ver si el comportamiento se mantiene y ahora sí hacer cambios sustanciales. ¿Vale? Siguiente, por favor. Eso no debería estar ahí. Si quieres, dale. Dale. Dale otra vez. Dale más. Más. Listo. Ya con esto y teniendo bien ejecutado todo lo que te acabo de decir, estás listo para lanzarte. Ya entendiste cómo tienes que crear una estrategia, ya entendiste cómo tienes que crear tu logotipo y ya sabes cómo diseñar un experimento con el cual lo puedas validar. Estás listo para irte como gordo en tobogán y poner a testear tu marca. Estupendo, pues muchísimas gracias, Mario. Gracias. Tenemos por acá algunas preguntas ya para irnos al cierre. Y pues creo que ya estamos a punto de cerrar. No sé si nos dé tiempo de abordar alguna Acá o ya está nos Juan vamos. Carlos. Muy rápidamente vamos a tomar algunas. De verdad, como siempre, espectacular su plática y de mucha ayuda y de mucha construcción para las pymes, para los emprendedores. De hecho, este tema yo creo que es muy relevante y su experiencia y la forma tan ameno de compartirla siempre de verdad es muy enriquecedor para los emprendedores y las pymes que nos acompañan el día de hoy. Aquí tenemos algunas preguntas muy rápidamente. Si quieren, cada vez que he intentado apoyarme con un experto en redes sociales, ha sido un chasco. ¿Qué otra solución proponen para posicionar una empresa en redes sociales? Adelante, Mario. Aprende de redes sociales. Es imposible que te vaya a salir bien que vayas a poder identificar sobre cómo se tiene que ejecutar una estrategia o que no te vayan a ver la cara ejecutando una estrategia si tú no conoces de redes sociales. Es básicamente como si tuvieras tu negocio, no supieras cómo se opera tu negocio y dices, ¡ay, todo el mundo me está robando! Hay que entender lo que vas a exigir. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Abre un libro, ponte a estudiar, vete a ver un curso y ya una vez que lo entiendes, porque se vale que no lo puedas operar, pero que entiendas cómo funciona, ahora sí, cuando entrevistes a una persona vas a saber si es un fiasco o es alguien que realmente sabe. Y yo te preguntaría, Mario, ¿dónde aprendemos eso? Pues mira, cada quien aprende como quiere y donde quiere. Yo digo, si te contara de mi ruta de aprendizaje, yo aprendí un montón con libros de entrada. O sea, me fui como de los libros básicos de marketing para entender cómo funciona este desmadre. Número 2, me fui a la documentación de las plataformas más importantes. Me metí a la documentación de Google, de Facebook, TikTok, etc. Me apoyé de ciertos recursos adicionales como un Platzi, por ejemplo.
y me encontré mentores, gente que ya estaba logrando lo que yo quería lograr, de alguna forma logré que se hicieran mis amigos y empecé a consultarlos a todos. Y no perdérselos, creo. Exactamente. Ándale. Perfecto. Oigan, quedan un par de preguntas más que por tiempo ya no alcanzamos. Si quieren dejar y compartirnos sus correos, pero no me gustaría dejar de mencionar aquí algunos mensajes como muchas felicidades, saben que soy su fan y creo en Apolo 25 al 100, gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. El correo de Paul es paul@apolo25.com y el de Jorge es jorge@apolo25.com. El de Mario es mario@aliat.agency. De verdad, muchísimas gracias. A nombre del Centro de Comité de México y del Consejo Mexicano de Negocios, les damos el mayor de nuestros reconocimientos. En breve les va a llegar un reconocimiento digital y también uno físico. De verdad, muchas gracias por ser pilares de Creo MX desde sus inicios, por creer en este proyecto y por venirnos acompañando en esta historia de éxito que es Creo MX. Creo de crear. Muchas gracias, Paul, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Jorge. Sin duda, sin ustedes no sería posible, creo, o no sería lo mismo, creo, sin ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo sus conocimientos y sobre todo por ser unos creyentes impulsores de Creo MX. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Un abrazo bien fuerte. Sigan Vale. conectados. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Un abrazo fuerte.